Un saludo a los estudiantes del curso de Literatura Costarricense de Identidad. Es un gusto estar con ustedes para darles una introducción al tercer capítulo de este curso. Recuerden que este curso tiene dos textos, el de Identidades Literarias, que es la parte teórica, y tenemos la antología de textos, que son textos literarios que escribieron autores que son mencionados por el señor Mondol en Identidades Literarias. Hago énfasis en esto, más que todo pensando en las tareas y en los proyectos, porque uno de los errores frecuentes es que no se percatan de que son textos diferentes. Si se están pidiendo citas textuales de los cuentos o las narraciones, tiene que ser necesariamente el texto de antología. Si se trata de que se refiere a la obra de uno de los autores, si se trata de que se refiera a alguno de los movimientos literarios que se están estudiando, ahí sí el texto debería de ser Identidades Literarias. Para estudiar y para fundamentar adecuadamente las respuestas de las preguntas de los proyectos y la tarea, ustedes deben leer y estudiar tanto un texto como el otro. Además, ver los videos de literatura, los programas de televisión. Es muy importante porque son complementarios. En estos primeros minutos, yo voy a darles una introducción. También tienen acceso a una tutoría de este capítulo, pero yo les hago como una presentación del capítulo completo. Entonces, y también les aprovecho para hacer algunas observaciones generales. Estoy aprovechando porque todavía ustedes apenas acaban de entregar el primer proyecto, ya tienen la calificación y vamos hacia el segundo proyecto, hacia la tarea. Bueno, falta una tarea y un segundo proyecto. Entonces, lo que me interesa es que ustedes aprovechen y corrijan errores generales que tuvieron en el primer proyecto. De esos errores generales, ya algunos grupos tienen algunas observaciones que yo les envié. Vean, tienen que tener cuidado con la ortografía y con la redacción. La ortografía tiene que ver con las tildes, que no tildan palabras, que no usan las mayúsculas adecuadamente. Por ejemplo, nombres propios, como Platón, lo escriben con minúscula. Por ejemplo, tiene que ser, perdón, Platón, disculpen, ese es otro curso. En el curso de literatura, por ejemplo, Gallini, o en el texto de Fernández Guardia, ponen Fernández Guardia con minúscula, ponen Gallini con minúscula, Magón con minúscula, por favor, Carmen Lira con minúscula. Tienen que recordar que los nombres propios, el nombre propio, el apellido se escribe con mayúscula. Por el contrario, Costa Rica tiene que ser escrito con mayúscula. Por favor, es el nombre de nuestro país. Hay, por el contrario, otras palabras se escriben más bien con minúscula y ustedes las escriben con mayúscula. Por ejemplo, costarricense, nicaragüense, latinoamericano. Esos se llaman gentilicios. Los gentilicios se escriben con minúscula. Todos los gentilicios se escriben con minúscula. Algunos tal vez tengan la confusión porque en inglés se escriben con mayúscula, pero en español se escriben con minúscula.
Entonces yo aprovecho estos ejemplos para llamar la atención sobre esos errores frecuentes. Otros errores frecuentes, no ponen el punto al final de la oración. Comienzan a escribir el párrafo o la oración con minúscula. Siempre la primera letra de la primera palabra de una oración se escribe con mayúscula. Son errores que ustedes piensan o puedan pensar que son pequeños, pero son importantes para la presentación de un texto, para que estén adecuadamente escritos. Eso es después el uso del gerundio, que lo usan demasiado. Tienen que hacerse el propio de revisar. De hecho, pueden entrar a internet y revisan usos correctos del gerundio, por lo menos para ir corrigiendo poco a poco algunos usos adecuados del gerundio. El deber de, todos le ponen debe de, debe de, debe de. El deber de en español tiene relación con algo que es posible, no que es obligación. En la mayoría de lo que ustedes escriben lo están haciendo para recalcar algunos aspectos importantes. En la mayoría de los casos tiene que ser debe tener, debe hacer, no debe de hacer. Dentro de algunos de los errores. Y también tienen que tener cuidado con la redacción en general. Si se les hace una pregunta, respondan a esa pregunta. No se pierdan, es que si la gente hiciera, porque se pierden. No responden a lo que se les está preguntando, por favor. Eso, para cualquier evaluador, para cualquiera de sus profesores, para mí, no me confirma que ustedes hayan leído menos estudiado la materia, porque pareciera que se pierden en el vocabulario del día a día, de lo que escuchan en la calle. Esa forma de argumentar no es la forma en que argumenta un estudiante que ha leído una determinada materia, porque se argumenta precisamente con lo que han aprendido en los textos. Y siempre les hago énfasis. En un futuro, ustedes como profesionales van a tener que defender sus puntos de vista con la teoría de su conocimiento, no con lo que escuchan en la calle, ni basándose en las últimas noticias. Digamos que fuera una fuente fiable, pero ¿y si no lo es? Entonces, vean que muchos de los aspectos que parecen que están en segundo orden o que parecen de segundo orden, no son de segundo orden, es que son esenciales para ustedes como futuros profesionales. Es lo que demuestra que pueden fundamentar sus opiniones, que pueden fundamentar su conocimiento profesional, porque hacen hincapié en que eso se apoya en lo que otros estudiosos han dicho y que tienen pruebas de que eso es cierto, por lo menos hasta el momento. Entonces les hago hincapié porque eso le resta muchos puntos. Otro aspecto esencial. Por favor, muchachos, si tienen 3 preguntas, respondan a la primera pregunta y luego pasan a la segunda y luego a la tercera. Hay un error que se repite en muchísimos de los trabajos, que es que ustedes toman un tema, por ejemplo, la mismidad, primera pregunta, que tenía que ver con las proclamas. Las proclamas son los únicos textos de este curso que no son literarios, son históricos, porque precisamente los introdujo, les dio una base de elementos importantes que hay que tomar en cuenta en el todo del análisis de la literatura y de los autores de esos textos literarios. Pero
Resulta que ustedes comienzan a repetir mismidad en todos los demás, en las demás preguntas, sin tener relación o sin que ustedes demuestren una relación directa con lo que tienen que responder. Eso me preocupa. Me preocupa mucho porque hablan del labriego sencillo. Era un tema muy importante para el primer proyecto. Pero lo siguen repitiendo y no es que cambian de idea y relacionan el labriego sencillo para las proclamas, el labriego sencillo para la generación del Olimpo. No, es que repiten la misma idea en las tres respuestas. Solamente les hago énfasis. Respondan a cada pregunta y tomen el valor del meollo, del centro de lo que se les pregunta. No sigan repitiendo el mismo discurso porque no tiene validez. Si ustedes quieren retomar esa idea, porque es cierto, la imagen del labriego sencillo es muy importante. Bueno, pero entonces escriban por qué razón ustedes mantienen la imagen del labriego sencillo y por qué es tan importante para la relación con lo que se les pide en esa respuesta. Pero no lo pongan como si no pudieran hablar de otra cosa. Les hago este énfasis porque yo quiero que mejoren los trabajos que vienen. Yo sé que han hecho un gran esfuerzo. Algunos trabajos se nota que trataron, pero tienen que intentar más. No pueden decir que no pueden pretender tener 16 puntos de una prueba con una línea que habla sobre la generación del Olimpo. Por favor, eso no tiene sentido. Si ustedes quieren obtener los 4 puntos de ese aspecto en particular, pues obviamente que tiene que haber material suficiente para que se les pueda otorgar 4 puntos y que esté bien redactado en relación con el enunciado de esa pregunta. Yo sé que parece que estoy regañando, yo nunca regaño. Yo lo que trato y me concentro es que ojalá me comprendan el punto principal. No estoy regañando a nadie. Yo espero que ustedes estudien, que hagan un esfuerzo por mejorar. Y aquí les repito algo que es esencial. Cuando reciban su tarea, el próximo tarea, segundo proyecto, en la próxima asignación que tengan, por favor, intenten primero que nada, lean las instrucciones. Es que no leen las instrucciones. Lean las instrucciones generales, todo es importante. Desde que tienen que escribir bibliografía, todo trabajo universitario necesita una bibliografía. No importa que no vaya a tener un puntaje, es parte de que ustedes se vayan entrenando de cómo se presenta un trabajo adecuadamente. Si se piden citas textuales cortas, la cita textual tiene que tener menos de 40 palabras, no puede tener más. Y tienen que escribir la referencia según el formato APA. Toda cita textual necesariamente tiene que tener un número de página, por favor. Y solamente se les pide que esas citas sean de los libros de texto que ustedes tienen. Así, por favor, fíjense que sea o de la antología o de texto de identidades literarias. Eso sí lo tienen que ver ahí en las instrucciones con mucha claridad. En cuál libro de cuál libro tienen que tomar las citas, por favor, pero en las instrucciones siempre se les dice y se les repite en el enunciado de la pregunta. Entonces, una recomendación que siempre les da muy buen resultado a los estudiantes es que ustedes toman el proyecto, la tarea, leen todas las instrucciones generales con cuidado, leen
las preguntas, lo que se les pide, lo que se les va a calificar y van a la rúbrica y revisan. En la rúbrica ahí se ve todavía con más claridad qué es lo que se les va a calificar. Entonces, respondan la pregunta 1, que no están seguros de qué es, no importa. Ustedes dicen, bueno, yo leí, yo creo que es esto. Muy bien. Respondan todo lo que se les pide. Vayan a la pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4. No sé cuántas preguntas hay para la próxima asignación. Responden todo. Una vez que lo responden, aunque no estén totalmente seguros, revisan con la rúbrica. Ah, pero es que esto que dice la rúbrica en el tercer punto, yo no lo incluí. Entonces lo incluyen. Mira, pero es que dice que sí es necesario, hay un rubro para la bibliografía. Yo no escribí mi bibliografía, voy a escribirla. Tengo que van revisando con la rúbrica. Siempre ustedes dicen, pero es que yo no estoy segura en este primer aspecto, si es eso lo que tengo que hacer. Bueno, no importa, escriban, tengo una duda. Segunda, tengo otra duda. Y me escriben en el foro de dudas. O le escriben al tutor que está asistiéndoles. Ahí en el foro de dudas de cada uno de los entornos de ustedes, ahí ponen las dudas. Así también ustedes van a ver que sus compañeros tienen dudas similares. El profesor, el tutor, les va a responder a las dudas, pero también es probable, porque en el foro de dudas también los compañeros pueden dar respuestas. Entonces también se pueden ayudar entre ustedes. Y el tutor va a decir, no es exactamente eso, el compañero está dando una buena sugerencia, sin embargo, esto también tienen que incluirlo. Y en el caso de que tengan, no se sientan tan seguros de poner una pregunta en el foro de dudas, o sea más concreta, pues hacen la pregunta a través del correo de la plataforma. No vayan al correo personal de cada uno de los tutores, no. Ahí en la plataforma ustedes tienen un correo, ahí escriben su duda si es que lo quieren hacer en forma individual. Entonces tienen alternativas, por favor. Bueno, ahora sí, vamos al tercer capítulo. En el tercer capítulo tenemos varios aspectos que es importante tomar en cuenta. En este tercer capítulo, que se llama Márgenes de Identidad, un panorama general acerca de la narrativa costarricense de la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI. Bien, entonces, dentro de este capítulo hay muchos temas y muchos autores que revisar. Eso sí, es muy diverso. Entonces, el primer punto de este capítulo es que hay algunas consideraciones sociohistóricas en torno a la producción literaria de 1960 a 1980. Aquí vean que estos autores literarios de esta segunda mitad del siglo XX tuvo grandes influencias políticas, económicas y grandes cambios en la Costa Rica de la época. Porque imagínense que el mundo estaba saliendo de la Segunda Guerra Mundial, que eso obviamente influyó mucho en la forma de pensamiento, en la forma de ver el mundo, la forma, el golpe económico que tuvo, pero también el auge económico y todas las novedades tecnológicas que a raíz de la Segunda Guerra Mundial quedaron en todo el mundo. Pero también en Costa Rica en 1948 hubo una guerra civil que trajo grandes cambios sociales, económicos y políticos. Entre ellos, grandes cambios, por ejemplo, con la consolidación de reformas sociales, las garantías sociales
que trajeron grandes beneficios al país, propuestas que se hicieron en los años 40, las garantías sociales son parte de esas propuestas, pero los beneficios van a venir posterior a eso, porque se instauran a partir de la revolución del 48 y por supuesto de la nueva constitución en el 49. Estos cambios influyeron en esos autores posteriores. Eso se va a visualizar en las obras literarias que ellos construyeron. Y aquí vamos a ver temas, voy a hablar de un tema general, pero es muy importante. Esta generación va a tomar en cuenta como personajes importantes de su obra a personajes marginados, excluidos, a personajes con demencia. Tenemos el gran texto de Cachaza, que ahora lo voy a comentar un poquito. Este texto que habla de este problema de la enfermedad mental, que ya vamos a ver una generalidad también con respecto a esto. El problema de la violencia intrafamiliar, de la violencia estructural, de la violencia simbólica. Este tema de la violencia es muy importante en uno de los programas de televisión donde Mónica Bull nos habla de esta temática que es muy importante. Entonces, vean que vamos a ver a todos esos excluidos de la sociedad, pero también vamos a ver, por ejemplo, los marginados, los indigentes, las personas con demencia, estos grandes excluidos, el grupo de afrocaribeños, un grupo que por mucho tiempo fue marginado y fue como si fueran excluidos del resto del país. Ellos son parte de nuestra nacionalidad costarricense. Entonces también son tomados en cuenta en esta literatura. Hay un término muy importante que aparece en este capítulo, que es la imagen del laberinto. Recordemos que el laberinto es una estructura donde se entra y usted se puede perder, es decir, va caminando y camina hasta una pared, no sigue, no va a ninguna parte. Usted se tendría que devolver mientras todavía se logre ubicar, devolver y tomar otra alternativa de paso. Solo uno de esos caminos lo va a llevar a la salida de ese laberinto. Y si no, usted se puede cansar hasta morir en el laberinto. Mondol nos presenta la imagen del laberinto urbano como en ese laberinto entra el ciudadano de la ciudad. Podrías encontrar una salida. La salida es poder vivir en la ciudad adecuadamente o no encontrar la salida. Ese no encontrar la salida puede ser perderse en la locura, perderse en la exclusión social de muchas maneras. La locura es una exclusión. Puede ser un indigente, un alcohólico, una prostituta. Hay muchas imágenes de la marginalidad. Entonces, si en la ciudad se logra vivir adecuadamente según las leyes de la ciudad, pues eso es encontrar una salida al laberinto urbano. Si no se logra, pues usted se queda ahí en el laberinto, se consume en el laberinto. Es una imagen muy importante. Dentro de lo que vamos a encontrar en este tercer capítulo, tenemos, vamos a ver, dentro de los temas importantes, es que no quiero que se me olvide ninguno. Bueno, comienzo con el texto de Cachaza de Virgilio Mora. El texto de Cachaza es un texto duro, grotesco. Ustedes tienen solo
un capítulo de este texto, no lo tienen todo. Este texto lo que narra es la vida en el hospital psiquiátrico. Cuando en el hospital psiquiátrico se podía vivir prácticamente la vida entera en el hospital psiquiátrico, porque muchas veces las familias llevaban a un enfermo mental, lo dejaban ahí y nunca más volvían a preguntar por él. Ahora, ese no preguntar, tenemos dos partes. En el pasado, tener un familiar con demencia significaba que toda la comunidad veía mal a la familia. Esa familia con un enfermo mental, todos van a ser locos, todos van a tener problemas. Entonces, las familias incluso mentían y no decían que tenía esa enfermedad, decían que tenía otra cosa, o que se había ido a vivir con un familiar en otra parte del país. Pero vean, no encontremos culpables. Estas personas, también esos familiares, buscaron esa salida a su problema para poder vivir en esa comunidad que los tachaba, que los señalaba como negativos, como raros, como extraños. Hoy ya no se ve, o la sociedad es un poquito más sana tal vez, menos violenta, y ayuda a que las personas comprendan y asimilen esta situación. Ahora también hay que ver los problemas económicos que implica tener una persona, un enfermo mental. Es diferente que una persona viva en San José y tenga que ir al hospital psiquiátrico a ver a su enfermo. Pero pensemos en una persona que viviera en Punta Urica. Las personas de Punta Urica, hasta donde yo sé, les queda más fácil ir a Panamá que buscar atención médica en Punta Arenas, por ejemplo, o en Pérez Celedón, menos venir a San José. En todo caso, si una persona de Punta Urica, pues estoy poniendo un punto extremo, pero ahí también viven personas costarricenses. A lo mejor también tenemos estudiantes de Punta Urica, no sé en este momento. Entonces, imagínense que un familiar hace el esfuerzo por traer a un hospital a una persona, al hospital psiquiátrico porque está enfermo. Lo que económicamente habrá significado, ¿cómo pretender que esa familia venga con frecuencia a ver a este enfermo? Pues también hay que reconocer que no siempre es fácil, obviamente por los prejuicios sociales, era más difícil que ahora, y también por asuntos económicos. Pero aquí también entra un punto muy importante que está dentro de los objetivos de este capítulo, que es la fragmentariedad. Imagínense una persona que es llevada a un hospital psiquiátrico donde no conoce a nadie, nadie lo conoce, nadie sabe que esa persona tal vez fue un carpintero, un buen carpintero, o que fue un buen albañil, y que era un hijo amable o un papá amable, y las circunstancias de la vida, que no sabemos cuáles fueron, lo llevan a la locura. Bueno, esta persona está en ese hospital, pero no tiene otros elementos de familiaridad. Nadie sabe quién es, simplemente un loquito que está ahí. Suena un enfermo mental que está en ese hospital, que no tiene nexos de otro tipo. Entonces es importante que reconozcamos la situación de esta persona. Esto se nos describe en el texto de Cachaza. Hay diferentes ejemplos de enfermos mentales con esta particularidad. Son dejados ahí, nadie vuelve a verlos, siguen viviendo en el hospital. Estas personas, el personaje principal de la obra, ¿cómo va a salir del hospital? Él fue llevado ahí cuando el problema de él fue
el abuso y el abandono precisamente de la sociedad. Un muchacho que está con sus padres llegan y son realmente violentados simplemente porque tomaron periódicos para tapar los agujeros de las paredes de su casa humilde. Un niño, un muchacho que queda a merced de nada, no saben dónde llevarlo, por supuesto que está en shock después de lo que ocurre. Vean que aquí es violentado por por la fuerza policial, bueno, no policial, del ejército, de ese momento histórico del país. Ese muchacho, su mundo es el hospital psiquiátrico. Él es muy consciente de que él no está loco, pero ¿a dónde va a ir ahora? Ya es una persona prácticamente anciana. No sabe vivir fuera de ese lugar. Vean que esto es un ejemplo de laberinto. ¿A dónde va a ir? ¿Cómo va a vivir? Entonces él más bien encontró una buena forma, ser ayudante de los enfermeros y médicos que hay en el hospital. Esa es una salida que él encontró. Vean cómo el texto en su frialdad nos está mostrando. Bueno, hay un tema aquí que no es el principal, pero a mí siempre me gusta tomarlo en cuenta, que es la violencia. Vean que los enfermeros son violentos contra los enfermos mentales que están ahí, pero los médicos son violentos contra los enfermeros y enfermeras, porque obviamente el abuso sexual que hay ahí es una forma de violencia física, violencia emocional, del doctor hacia las enfermeras, de las enfermeras y enfermeros con los pacientes entre sí. Hay violencia estructural. ¿Por qué? Porque la sociedad no ha creado un sistema que proteja tanto a los enfermeros y médicos con jornadas laborales más cortas, con periodos de vacaciones más largos, con preocupación por su salud mental también, puesto que están cerca de personas que tienen problemas de salud mental grave. Esto es esencial. Entonces, tenemos esta situación con ellos. Y ellos a su vez son muy violentos con los pacientes. Pero vean que también hay violencia estructural porque hay un hospital psiquiátrico para atender a enfermos mentales. Pero no debería de ser en una situación óptima, no bajo las circunstancias en las que vivían, por lo menos en aquella época. Vean que aquí la violencia es un tema que se ve claramente. Es observando estas situaciones que deben hacer lectura de este texto. O sea, no es solamente leerlo y decir que es terrible lo que pasa, no. Es ver los ejemplos de violencia, la fragmentariedad, el abandono, la marginalidad. Porque estas personas son abandonadas por sus familias, son abandonadas por la sociedad, porque la gente rechaza a una persona enferma mental. Pues sí, hay momentos en que se convierte puede ser una persona peligrosa, físicamente, emocionalmente, pero es una persona que necesita atención. Entonces, y las personas los rechazan, no los quieren cerca. Vean cómo aquí se ponen de manifiesto todos los elementos que nos interesa analizar. Bien, mi parte es darles una introducción, entonces voy a seguir un poquito para que avancemos. Tenemos un texto muy importante, vamos a ver, es que quiero llevar la secuencia porque, bueno, ustedes van a encontrar aquí también cómo el texto habla de la situación del afrocaribeño costarricense. Van a ver textos y mención de textos de 15 Duncan,
sobre la marginalidad y la creación de los estereotipos sobre la población del Caribe, afrocaribeña. Esos son temáticas que entran dentro de este tercer capítulo. Pero voy a referirme a los textos, digamos, tal vez más amplios. Voy con el texto de Rodrigo Soto de Punto de Fuga. Aquí, de nuevo, este texto sí es muy enfático en el tema de la violencia. Les repito, en el capítulo de televisión que hace énfasis sobre que es de Mónica Bull, que habla sobre la violencia y habla de 3 tipos de violencia. La violencia como tal, esta violencia incluye la violencia física, sexual, emocional. No hablen, no son 3 tipos de violencia, es un tipo de violencia, por favor. Este es como un grupo grande. Después está la violencia simbólica. La violencia simbólica tiene que ver con los símbolos. Hay muchos símbolos en nuestra sociedad, pero uno de los más grandes son las palabras. Las palabras son símbolos. Entonces, cuando la gente menciona o dice así, es que esa persona está loca, es que esa persona, bueno, esas palabras que utilizamos para nombrar a ciertas personas son una forma de marginar a los seres humanos. Esa es violencia simbólica. Es a través de las palabras, pero también está la violencia simbólica a través de imágenes. Cuando vemos, por ejemplo, revistas donde solamente, revistas en papel o revistas en internet, donde todas las personas que salen tienen cuerpos esculturales, rostros preciosos, un pelo perfecto, con una ropa finísima, con un atuendo especial, un pelo muy bien aplanchado. Eso también es violencia simbólica. ¿Qué nos está diciendo? Yo no me parezco a esa imagen, entonces no soy ni bonita ni aceptada, debo ser rechazada. Si es un muchacho que no tiene músculos y no tiene cuadritos en el abdomen, no, y ese muchacho no cuenta, por favor. Vean que todas estas imágenes, pero partimos básicamente de la palabra. O sea, no es que partimos básicamente solamente, sino que es un elemento que nos interesa a nosotros particularmente, porque obviamente en el texto literario son palabras lo que tenemos, ¿verdad? Y cuando nos expresamos son palabras también. Pero las imágenes son parte de la violencia simbólica. Y tenemos la violencia estructural. La violencia estructural tiene que ver con las estructuras de la sociedad que son violentas contra los individuos. Un ejemplo típico son las estructuras arquitectónicas. Muchos edificios públicos, obviamente con la ley, no recuerdo el número, pero la ley a favor de las personas con discapacidad, se han ido construyendo rampas, aceras, pasamanos, ascensores que ayudan a personas con discapacidad a necesitar menos de ayuda de otras personas. Y no solo menos ayuda, sino a poder tener acceso a ciertos lugares, porque teníamos en el pasado oficinas públicas donde hay 20 gradas para entrar. ¿Cómo es posible o cómo puede llegar una persona con discapacidad a una oficina donde tiene que subir 20 gradas? Y 20 gradas con una altura entre grada y grada, incluso para una persona con movilidad común, se le hace pesado. Y recordemos que también las discapacidades no son solo para personas que han nacido y vivido con una discapacidad a lo largo de toda su vida, sino una persona perfectamente podría quebrarse una pierna, cualquiera de nosotros,
y durante ese periodo no puede ir a una oficina, no podía ir a una oficina pública porque cómo se movilizaba con su pierna o con un brazo. Bueno, esto es parte de lo que llamamos violencia estructural y obviamente las leyes son parte de eso, ¿verdad? Lo primero es la ley que diga que debe haber estructuras que posibiliten que todas las personas tengan acceso a diferentes áreas que son importantes para todos. Desde ahí comienza la violencia estructural, desde las leyes. Entonces, es importante que reconozcan estos tres tipos de violencia que están muy bien nombradas por Mónica Bull en este capítulo de televisión. Por favor, no olviden revisar los capítulos de televisión. Este texto de Rodrigo Soto, Punto de Fuga, hace énfasis en la violencia intrafamiliar. Aquí hay violencia, por favor, recuerden, no es tan importante saber quién mató a quién, si él la mató a ella o ella lo mató a él. Lo importante aquí es recordar que hay violencia de parte de ambos, porque la infidelidad es una forma de violencia. Él le es infiel a ella le es infiel a él, y a la vez son violentos contra sus propios amantes, porque los amantes de alguna forma son invisibilizados, son importantes para ellos, pero no interesan para la sociedad, porque los amantes son personas tildadas, son personas señaladas, marginadas. Entonces también esos protagonistas son violentos contra su pareja y contra esa segunda pareja que llamamos amante. Este es un texto donde se muestra mucho precisamente ese tema. Ahora, yo siempre les pido que vean el texto desde muchas perspectivas, porque una pareja que ya no se ama, ¿por qué espera? O porque cada uno quiere matar al otro. ¿Por qué tienen que someterse a la posibilidad de ir a la cárcel para toda la vida por el asesinato de su pareja cuando pueden optar por el divorcio? ¿Por qué? Porque el matrimonio es más aceptado, porque es bien visto, porque es una imagen. Aquí hay mucho que cuestionarse. El texto es riquísimo literariamente para analizarlo, analizar estos aspectos culturales. Además de que el texto, precisamente, vean que el texto es una estructura donde se pone foco en un aspecto. Punto de Fuga es una estructura pictórica. El texto ha sido escrito siguiendo esa misma técnica pictórica, porque se pone énfasis en un aspecto. Pero en realidad nosotros podemos como enfocar en un aspecto, desenfocar los otros, pero hay varios aspectos que tomar en cuenta. Tienen que leer en el texto, tienen que poner atención a esa técnica que es inicialmente pictórica, que fue puesta en práctica en la literatura en este texto, por favor, para que lo lean con esa perspectiva. Recuerden ver la teoría y van al texto para reconocer esta estructura. Después también tenemos el otro texto de Recordar cosas nuevas de Alfonso Chase. En este texto vamos con la mismidad y la otredad, y también tenemos aquí elementos como la soledad que trae el tener que ir a otro país, el desarraigo, porque obviamente cada migrante trae sus elementos propios, pero al llegar a otro país, a otra tierra, lo quiera o no lo quiera, poco a poco va asimilándose a la nueva cultura. Es una forma de adaptarse, de ser aceptado. Entonces, poco a poco se desarraiga, poco a poco va dejando parte de esos aspectos que eran importantes en su cultura.
no son menos importantes. Aquí en este texto vemos la migración, el desarraigo, la marginalidad en relación con la migración y en particular con el nicaragüense. Pero vean que esto se da en todas las sociedades. Se da del japonés que va a vivir a Australia, del, del inglés que va a vivir a Australia. Se ha dado y se sigue dando, porque obviamente una persona migra a otro país, a veces por razones muy románticas, pero en la mayoría de los casos es porque no tiene alternativas para una buena vida, para ella misma, para esa persona y para sus familias. Y entonces busca otros espacios. La migración es un fenómeno mundial e histórico. Todas las poblaciones han migrado porque hubo una gran sequía, porque hubo inundaciones. Las personas migran. Entonces, no se trata de que nosotros los ticos somos malos por la forma en que a veces tratamos a los nicaragüenses. Ni se trata de que ellos son los mejores del mundo, ni son los malos de la película. Ni ellos son los mejores, ni nosotros somos los mejores. Hay una situación que nos presenta el texto, que es lo riquísimo, porque Alfonso Chase es fantástico en sus descripciones, en los puntos que enfoca. Esta muchacha que se nos presenta el texto también con una carta, es una forma de presentarnos el texto. Ella escribe una carta, a través de la carta nos damos cuenta de su relación con otros nicaragüenses y con los nicaragüenses a donde va dirigida la carta. Ella con esos nicaragüenses tienen mismidad, ellos son nicaragüenses, pero la relación de otra edad entre ese nicaragüense y el costarricense. Pero vean que el texto nos muestra muchas facetas. Nos muestra a una migrante nicaragüense, Lidia, que es marginada por la familia que la tiene en su casa. Porque la señora de la casa ni siquiera, casi ni le habla. Pero vean que esta muchacha, sin embargo, tiene la suficiente sensibilidad para acercarse a ese niño con alta discapacidad que es costarricense. Y esa mujer, la patrona de Lidia, es costarricense. Entonces, no es que vamos a ver que todos los costarricenses son malos. Ese no es el énfasis ni del curso ni de aprender. Es que analicemos qué es lo que nos está presentando el texto y nos lo está presentando desde varias perspectivas y eso es muy importante que lo analicemos. Vemos cómo Lidia se va apartando de sus propias costumbres porque poco a poco está aprendiendo cómo es la vida en Costa Rica. Y otras porque no le queda otra alternativa, porque no tiene con quién comunicarse, solamente un poquito con los costarricenses. Pero también se nos muestra cómo esa mismidad de tico a tico, cómo esta mujer que tiene ropa muy bonita, no se la regala a ella para que ella no se vea similar. Vean que esto suena a un egoísmo y a una mezquindad altísima. Esa es la imagen de una costarricense. Entonces no es que tengamos que cambiar todo, pero nos pone de manifiesto una realidad que tenemos en la nariz. Nos topa totalmente contra la nariz, contra la frente, la realidad que vivimos. Entonces nos cuestionamos cómo deberíamos de vivir. El texto también nos hace ver cómo Lidia
percibe la política de su propio país. Eso es muy interesante también. Nos hace, nos da un poquito de una visión política acerca del lugar. También nos habla de una mujer con poca educación. La forma de escritura nos dice mucho, ¿verdad? Y aquí les hago énfasis. Costa Rica en el texto está pésimamente mal escrito, precisamente porque Alfonso Chase quiere recalcar que el grado de educación de Lidia no es muy alto. Pero eso no significa que ustedes escriban Costa Rica de la misma forma que está en el texto, por favor. Porque muchas veces lo hacen. Y eso es terrible, por favor. Entonces nada más les llamo la atención para esto. A ver, tenemos otro texto que tomar en cuenta aquí. Seguimos con... vamos a ver... bueno, el hecho de que, nada más para cerrar aquí, el hecho de que se nos muestre una carta de Lidia, eso nos ayuda a la verosimilitud, es decir, nos hace sentir que realmente Lidia nos está contándole a alguien sobre esto que percibe. Es una técnica en literatura. Ahora vamos a ver otras técnicas. Además de Lidia, vamos a ver, bueno, vamos a pasar al texto de Anonimatic de Ali Víquez. Este texto nos muestra, o el punto focal es el tema de las identidades artificiales. Vean, y también nos muestra, aquí voy a hacer más énfasis sobre la intertextualidad. La intertextualidad es una técnica en literatura, un texto dentro de otro texto. En Anonimatic aparecen dos menciones, es decir, se habla de un texto y se pone dentro de ese texto. A mí siempre me gusta ponerles el ejemplo de track 2 o 1. No sé si se acuerdan de del ogro del pantano. Hay una pequeña parte donde aparecen un montón de personajes de todos los cuentos. Bueno, es algo similar. Y él mismo les dice, no, ustedes se van de aquí. Esta es mi historia, la historia de mi pantano. Ustedes son de otro cuento. Es muy interesante. Aparece Blancanieves con su vestidito tipo Disney, ¿verdad? Pero es la imagen que tenemos de Blancanieves. Y el gato con botas. Aparecen muchos ahí. Es muy bonita la imagen. Ahí está en imagen. Por eso me gusta darles el ejemplo. Aquí aparecen dos textos, intertextualidad, porque aparece sobre la manzana de Adán. ¿Sí? Entonces, este texto hace alusión a la Biblia. Ese texto que se hace mención ahí no es de Ali Víquez. Ali Víquez lo incorpora a su texto. Eso es intertextualidad. También tenemos otra en el mismo texto y está en inglés, que es las famosas palabras de Shakespeare, ser o no ser. En el texto están en inglés. He ahí el dilema. Esas palabras no son de Ali Víquez, obviamente son del famoso escritor Shakespeare en su famosa obra Hamlet. Esas palabras, eso que él está tomando de Shakespeare, está en el texto para darle precisamente autenticidad a ese texto. A él le interesa, es una técnica literaria que se usa, es intercalar otros textos muy conocidos y se le da verosimilitud al texto también. Entonces es importante que ustedes tomen en cuenta y recuerden, esa es una estrategia literaria.
Anonymatic nos presenta la posibilidad de presentarnos como otro ser humano, físicamente. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos una especie, yo me lo imagino como si fuera una goma, un látex que nos ponemos en el cuerpo y no somos ni altos ni bajos, ni delgados ni gruesos, simplemente nos lo ponemos y si queremos se nos identifica el sexo, si no, asexuados. Hay varios elementos que se pueden hacer notar o se pueden eliminar, prácticamente eliminar, o por lo menos disminuir. Esta es una forma, vean que el texto nos cuestiona cómo la sociedad también nos invisibiliza. A veces parecemos que nos hace visibles y a veces es lo contrario. A mí me llama la atención, les doy este ejemplo sencillo y simple para que vean la relación entre la literatura y la realidad. No es algo que nos aleje, no, más bien nos acerca, pero tenemos que aprender a leer los textos. Es interesante cómo en Anonymatic los individuos más bien no son reconocidos. Podríamos salir una noche con amigos o solos a un lugar y conocer a alguien y resulta que ese alguien nos interesa. Bueno, ustedes que son muchos que son más jóvenes, que tal vez están buscando una pareja y les interesa, pero esta persona no va a saber realmente cómo son ustedes. No saben si tienen la nariz pequeña o grande. Nada. Y en realidad, si nos damos cuenta, al final una persona no interesa si tiene la nariz grande o pequeña, los ojos chiquitos o grandes. Nos puede interesar una persona porque nos interesa, punto. Precisamente por ese aspecto que es diferente a todos los demás. En Anonymatic, más bien se invisibiliza al ser humano. Nuevas sociedades que invisibilizan. Doy un ejemplo sencillo. Por favor, no es una crítica a nadie. No se den por aludidos porque no es una crítica. Estoy tomando un ejemplo porque eso me ayuda a acercarlos a los textos literarios. Ese es el único objetivo. Por ejemplo, una persona dice, es que yo me hice un tatuaje porque es mi marca, me encanta, y se lo hacen todo el brazo. Puede ser muy bonito. Yo he visto tatuajes preciosos, muy bien hechos, que son una obra de arte. Es como ponerse una obra de arte en el brazo. Pero muchachos, yo entiendo que alguien se ponga un tatuaje que nadie tiene, podría ser que eso sea particular. Pero cuando una persona se pone tatuajes aquí en el brazo, una rosa, estoy dando un ejemplo, rosas, o no sé, o un personaje, ¿cómo se llama este señor? Que lo he visto muchas veces. No, bueno, un cantante famoso. Se lo ponen en el brazo y resulta que hay un montón de, yo también me lo pongo. ¿Cuál es la particularidad de ese individuo? ¿Qué hay de particular? Tal vez lo único de particular es que los miembros de su familia, sus papás, sus abuelos no lo tienen. Pero todos los de su generación lo tienen. O sea, ¿qué tiene de individual, de particular ese tatuaje? Digamos que unos años atrás, antes de que los tatuajes se volvieran populares, los hombres comenzaron a usar aretes más frecuentemente. Unos años atrás, no les digo cuántos años atrás, por ejemplo, usar un arete en la derecha o para un muchacho, usar un solo arete en la derecha o usar un solo arete en la izquierda era una forma de decir cuál era su preferencia sexual. Así, en años más atrás, eso tenía un gran valor.
Después se popularizó, que la gente yo creo que olvidó que eso se inició con decirle algo a las personas, solamente con saber si el arete estaba a la izquierda o si el arete estaba a la derecha, sin decir nada ya se podía saber mucho. Después se popularizó y cualquier muchacho decía, es que yo quiero un arete, porque, bueno, estoy a la moda. Pero ¿qué hace de diferente si todos los demás muchachos usan aretes? ¿Cuál es la diferencia? Yo nada más se los dejo, no porque no estoy en contra de los tatuajes, ni estoy expresando mi opinión acerca de tatuajes, ni acerca de piercing, ni acerca de aretes, ni nada por el estilo. El texto nos muestra precisamente cómo se aniquila la individualidad. Y realmente nosotros queremos a nuestros papás, a nuestros tíos, a los primos, no porque sean las personas más físicamente más lindas del mundo, ni porque tengan algo precioso, no, es que son esa persona, porque es mi papá, porque es mi mamá, porque es mi tío, porque es mi novio, es mi esposo, mi hijo, mi hermano. Nada más. Y porque probablemente solamente 4 o 5 personas podríamos identificarlo de todo un montón de gente. Y no por un piercing, porque al final tal vez resulta que hay 100,000 personas con el mismo tatuaje. No, es porque sé que mi hermano tiene un lunar, porque sé que mi hermano tiene un huesito en la mano que le hace doblar el dedo diferente. Pero esa es su particularidad individual. El texto de Alivíquez nos muestra, nos da un ejemplo de lo que la sociedad, a lo que la sociedad nos podría estar llevando. Porque perdemos la individualidad de cada uno. Y también la pregunta que siempre les hago, ¿qué harían ustedes si ustedes estuvieran en un Anonimatic? ¿A dónde irían ustedes con un Anonimatic? ¿A qué lugar les gustaría ir sin que ustedes fueran identificables? Es una pregunta para hacerse. Cuando uno lee un texto literario, también uno se va cuestionando. Es parte del aprendizaje de la lectura de un texto literario. Que yo digo, bueno, ¿y qué pasaría si yo hiciera eso? ¿Qué pasaría si a mí me ocurriera eso? ¿Qué ocurriría si yo como futuro profesional pusiera en práctica esto o aquello? Para eso leemos literatura. Siempre me gusta hacer esa relación. Estamos en literatura, es el enfoque principal, análisis de literatura, pero me interesa que ustedes se encuentren un nexo entre este curso, sus realidades y sus realidades futuras como profesionales. Porque aprender a leer literatura debe ser un placer, pero un placer porque aprendemos de esos textos. Aprendemos muchísimo, pero también tenemos que aprender a leerlos de mejor manera. Después tenemos otro texto muy bello, el de Caballo Blanco In, que es este texto de Caballo Blanco In. Vean como una mujer, porque es una mujer la protagonista, que no, me parece que no tiene nombre, no recuerdo, no tiene nombre. Esta mujer, una costarricense, resulta que ella tiene, no sé, alguna situación con su pareja y decide salir de la casa, pero la que sale de la casa es ella, no él. Anteriormente, en el pasado, el que se iba de la casa era el hombre, porque el hombre abandonaba a su mujer, porque no le gustaba, porque le parecía muy vieja, porque se enamoró de otra más joven, de otra más interesante, de lo que fuera. Este texto, Caballo Blanco In, nos presenta una mujer que se apropia de
no de comportamientos de género, típicamente masculino, bueno, por lo menos no todos. No es que se va a poner no es que se pone una corbata, no, más bien usa una minifalda, digamos, físicamente es la imagen que tenemos de la feminidad. Pero ella se apropia de papeles que han sido para el hombre. Y es lo que nos interesa en el texto. Porque vean lo que ocurre. Esta mujer sale de la casa, no es abandonada, ella abandona la casa. De hecho, ya la ley, bueno, ya hace tiempo había cambiado. Antes no se permitía a una mujer que abandonaba la casa, perdía todos los derechos. Hoy no es así, eso ya es tiempo muy pasado. Pero esta mujer deja, y dije, ya yo no soy pañuelito de lágrimas de nadie. Es decir, ella no es la que va a llorar. La que sale de la casa es ella. La que entra a un bar, los bares son espacios más masculinos que femeninos. Con el paso del tiempo, a un bar va una mujer, pero hay bares a los que va una mujer, no a todos los bares va una mujer. Porque una mujer que va a un bar se relaciona que está buscando otras cosas. Emborracharse y por lo tanto puede ser que sea esté buscando una relación fácil, diríamos. No quiero usar palabras muy duras. Entonces, se asocia con eso. Y básicamente también si una mujer va a un bar, va en grupo, sola no va. Una forma de protección, de ayuda, de que los demás no me juzguen mal, voy a acompañar. En este caso, esta mujer va sola a un espacio que está lleno de hombres y que todavía con ella se va a llenar de más hombres. Los hombres están atraídos por ella. ¿Por qué? Porque se sube no es la tarima, se me fue la palabra en este momento. Bueno, ella está arriba, todos la pueden visualizar, todos la ven. Ella lleva una minifalda, se va quitando parte de la ropa, no es que queda totalmente desnuda. Y ella se siente como una diva. No sabemos si canta bien o no, pero de todas formas no importa, porque la mayoría están borrachos, entonces no interesa. Ella seguramente cantaba precioso y ella se siente que cantó bellísimo. Y canta esta canción muy famosa de ¿A quién le importa lo que yo soy? A ese ritmo todos los hombres la siguen, claro, la siguen por eso y porque está casi desnuda, obviamente. Entonces vean cómo ella se apropia de comportamientos masculinos. Entra a un bar donde un bar es masculino y se apropia de algo que es muy masculino, que todavía es muy masculino, por lo menos en una parte de nuestra sociedad. Esta mujer, después de un gran rato de que ve que los hombres la aplauden y están deseándola, hay tanta gente en el bar que tienen que cerrar el bar. Para que el dueño de un bar decida cerrar un bar, tiene que haber demasiada gente realmente. Claro, pero están consumiendo, están tomando alcohol, entonces para él el negocio está bien. Esta mujer hay un momento en que se siente ya como profeta. ¿Cuál es un papel que es eminentemente masculino? Por lo menos para un segmento de la población. Para el segmento católico, solo los hombres son sacerdotes. Por lo tanto, son los salvadores de almas. En ese momento, ella comienza a cantar el himno a la alegría. El himno a la alegría es la novena sinfonía de Beethoven, la parte coral de la novena sinfonía de Beethoven. Pero lo que conocemos en general es una adaptación que muchas iglesias católicas, no católicas, cristianas, han hecho del himno a la alegría
para una versión religiosa, que es bellísimo, el himno es precioso. Esta es la versión que canta esta muchacha en el bar. Y hay unos que hasta se signan. Bueno, es parte de esto que hacen las personas. Algunos no quieren esto y se enojan y comienzan a tirarle cosas, porque ellos no fueron al bar a eso. Ellos más bien desearían, ojalá que estuviera desnuda la muchacha. Pero vean que a partir de este proceso, que es tan simple, ¿verdad? Una mujer que sale de su casa, va a un bar, parece muy simple, pero en realidad lo que nos está mostrando es cómo una mujer se apropia de papeles eminentemente masculinos. Es otra visión de mundo en este momento en los que la mujer lucha por tener acceso a otras posiciones políticas, profesionales, que han sido otorgadas a los hombres. Es muy interesante cómo ella juega con esto y cómo ella logra cambiar la posición de los hombres, porque hay algunos sí quieren y tienen ganas como de pedir perdón. Cómo ella va manejando esta situación. Es muy interesante la obra desde esta perspectiva y es lo que se nos invita a hacer precisamente en este texto. La liberación de la identidad femenina y la comunicación social son elementos importantes para tomar en cuenta en este texto. Otro texto muy importante que tenemos aquí es Mar de Lluvias, de Alexander Obando. Por favor, hay un programa de televisión con Alexander Obando. Alexander Obando, la entrevista es preciosa. En este texto, Mar de Lluvias, se nos presenta un texto homoerótico, es decir, es una relación homosexual. Pero más, o sea, es eminentemente homosexual y para eso la tenemos en el texto, precisamente para ese análisis. La obra se desarrolla en una casa, la casa es la parte privada y obviamente externamente la sociedad costarricense, pero dentro de la misma casa hay un entorno privado y hay un entorno también privado, que es la habitación del muchacho. Esa es la parte privada. O sea, vemos la sociedad costarricense y la casa. La casa es el entorno privado, la sociedad costarricense el entorno público. Pero dentro de la misma casa tenemos el entorno público, es el espacio del restaurante, y el entorno privado, la habitación del muchacho. Este texto nos muestra o permite la apertura para ver el entorno de la homosexualidad. Pero vean que el texto es muy rico, porque también, así como lo es Alexander Obando, el autor, Alexander Obando nos describe en el programa de televisión su inicio en la homosexualidad. Es muy interesante lo que él nos cuenta. Y el texto también deja ver una parte de eso, porque el texto también deja de manifiesto, aunque se nos describe una relación homosexual definitivamente, también se nos muestra que uno de estos muchachos involucrados en esta relación homosexual ha tenido dudas sobre su homosexualidad. Es decir, no se trata de que sea tan fácil decir, es que yo quiero una relación personal con alguien de mi mismo sexo o del otro sexo. No, es que se trata básicamente de que no necesariamente una persona sabe cuál es su preferencia sexual de buenas a primeras, ni en los primeros años de su vida, no necesariamente. Lo que invita es a permitirse ver esta otra parte de la sociedad, no a marginar a estos individuos que sienten un peso inmenso por esta marginalidad.
Y ahí se describe porque este muchacho cuando estaba en el colegio y cómo se siente con este sentido. Pero también nos muestra cómo hay un momento de duda y que la ha habido en la vida de estos muchachos de saber exactamente cuál es su preferencia, que es muy importante, porque en realidad en la vida de un ser humano las cosas no son negras o blancas, no son dulces o saladas, hay infinidad de sabores, hay infinidad de colores y no hay uno bueno o malo, simplemente hay diversidad. Y esto nos lo muestra el texto. También nos muestra la necesidad del respeto. Hago énfasis en esto porque es muy importante. El muchacho en un momento de la narración nos describe el sentimiento de sus tíos y y el sentimiento de su mamá acerca de él, de cuando lo ve, o más bien cuando lo escucha que le dice que él está haciendo el amor con un amigo en el cuarto. Vean, esto es grotesco, pero no lo estoy diciendo grotesco desde el punto de vista literario, grotesco en el sentido que eso es como exigirle a alguien que tiene que aceptarme como soy porque así soy. Obviamente, así tenemos que aceptar a las personas porque así son. Pero necesitamos que las otras personas también tengan su tiempo, su espacio y darles el respeto. Porque si precisamente en este texto se ve, son tíos y es su mamá que no están acostumbrados a esa apertura. Igual que el restaurante, que se abre. La casa, hacerla restaurantes fue su manera para poder sobrevivir, porque tienen una casa muy valiosa económicamente, pero ellos necesitan dinero para vivir. Bueno, abren la casa y pueden vivir. Todo en el texto es simbólico. La casa, el lugar donde está, el hecho de que haya un restaurante, que haya habitaciones. Todo es importante en el texto, nada es casualidad. Pero no hacemos énfasis en esta parte de la homosexualidad. El texto nos pide o nos hace alusión a que es importante respetar a los seres humanos, tanto por su preferencia sexual como por su experiencia de vida. En este momento se habla mucho de homosexualidad. Los homosexuales, los bisexuales, cualquier persona, una persona asexuada también, merece respeto. Pero también los heterosexuales merecen respeto. Ahora resulta que porque una persona es heterosexual es extraña. No. Tenemos que tener, si queremos ser individuos mejor desarrollados, como seres humanos y como sociedad, tenemos que también ser ecuánimes. Y es una riqueza de este texto porque permite ver la homosexualidad, pero también respeta o nos hace ver la necesidad de respeto hacia todos los integrantes de la sociedad. El texto es magnífico en esto. Hay otro texto que se nos menciona que es la 11ª generación. Creo que no estoy dejando ninguno de lado. La 11ª generación tiene relación con un texto de ficción. El texto de la literatura de ficción es una literatura que se nos habla de robots y de que ya no existe la especie humana. Bueno, la literatura de ficción pretende darnos una visión totalmente distinta de la sociedad. ¿Cómo nos vemos en sociedades diferentes y con una alta tecnología? No necesariamente es que esté diciendo que el ser humano va a desaparecer, pero es un cuestionamiento de la relación entre el ser humano y la tecnología. Y no necesariamente la tecnología, entre el ser humano y otras formas de convivencia. Eso es esencial.
Entonces, esto es una introducción. Van a tener o tienen también una videoconferencia para todo, con más detalles de algunos aspectos. También hay una parte en este capítulo, no voy a tocarlo ahorita, que es sobre la poesía. Por favor, pongan atención a esta parte. Hace alusión la última parte del capítulo a la poesía referencial y autorreferencial y da características. Pongan atención también a esta parte del capítulo. Bueno, por ahora me despido. Por favor, cualquier consulta que tengan, escriban en el foro de dudas a sus respectivos tutores, profesores y también en el correo de la plataforma. Todos estamos en la mejor disposición de aclarar dudas y de ayudarlos en el proceso de aprendizaje. Es muy importante. Entonces es un gusto. Ya nos veremos para también hablar del último capítulo, del cuarto capítulo de identidad literaria. Es un placer ayudarles en este acercamiento a la literatura. Hasta pronto.